Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo capítulo de Al día con las guías en tutorías Medicina Interna. El día de hoy vamos a hacer un resumen ejecutivo en menos de 30 minutos de la GINA 2024. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de contenido pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. Los invito a seguirme en mi Instagram personal @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísimo contenido académico. Y aprovecho la ocasión para invitarlos a adquirir mi diplomado de medicina interna que está disponible en la plataforma de grupomedi.com. El link lo encuentran en la descripción de este video, así como el resto de la oferta académica que tenemos disponible para ustedes. No siendo más, vamos adelante con el video. Recuerden que este es un video de un resumen ejecutivo. Si ustedes quieren ver un video completo de todo lo que es asma, tanto de la GINA 2024 y la comparación con la GEMA 5.4, tenemos un video ya publicado en el canal al respecto para que lo puedan revisar. Aquí vamos a hablar de los aspectos más importantes y relevantes. Empecemos con la introducción. El asma es una enfermedad heterogénea que se caracteriza por una inflamación crónica de la vía aérea y tiene síntomas, que los síntomas cardinales van a ser sibilancias, disnea, opresión torácica y tos, que son variables en el tiempo y en intensidad, y que tienen una limitación del flujo que también es variable. ¿Listo? ¿Por qué va a variar esos síntomas y esa obstrucción al flujo? Principalmente por desencadenantes claros, ejercicio, exposición a alergenos, entre otras. Con el tiempo, dado que hay una inflamación crónica, la obstrucción al flujo puede volverse permanente y por eso el manejo actual de la enfermedad siempre incluye un medicamento antiinflamatorio. Y tiene una prevalencia variable del 1 al 29%, 300 millones de personas afectadas en el mundo, 1000 muertes diarias. En general la incidencia viene en aumento, pero la mortalidad en descenso, principalmente a expensas del asma alérgica. Clínicamente se va a presentar con los síntomas cardinales que mencionamos: sibilancias, disnea, tos o presión torácica. Cuando hay síntomas, al examen físico puedo encontrar hallazgos de broncoobstrucción, como sibilancias o estertores, y puede que encuentre hallazgos como de atopía en el paciente. Pero lo importante es que son episódicos, el paciente no los va a tener todo el tiempo y, como dijimos, van a tener o desencadenantes claros o pueden ser de predominio nocturno. Si un paciente tiene producción crónica de esputo, disnea persistente, dolor torácico, disnea inducida por ejercicio, en general debería considerar que es poco probable que el paciente tenga asma. Y el algoritmo de la GINA diagnóstico más o menos lo que propone es eso. Uno mira si el paciente tiene síntomas típicos. Si los síntomas son atípicos, mire si de pronto más bien lo que tiene es otra cosa. ¿Listo? Y si usted considera que hay otro diagnóstico, trate ese diagnóstico. Si no es así, pues haga una historia adecuada. Si el diagnóstico soporta que el paciente, o todo soporta que el paciente tiene asma, mire si el paciente ya está tomando corticoides. Si ya está tomando corticoides, haga un diagnóstico con un paciente que ya está en tratamiento, que pues digamos básicamente lo que se hace es ver cómo responde o suspenderle. Hay varias estrategias de manejo, pero pues no va a ser lo más común. En general, ¿qué se puede hacer? Repetir la espirometría suspendiendo los broncodilatadores, sobre todo los de corta y los de larga acción. Si no es así, uno mira si el paciente tiene síntomas severos. Si tiene síntomas severos, en general, uno le inicia tratamiento. Si no, uno le hace la espirometría. Y con la espirometría le confirma el diagnóstico. Si la espirometría no confirma el diagnóstico o no tengo la espirometría disponible, ¿qué puedo hacer? Iniciarle tratamiento y evaluar la respuesta, sea con espirometría o con variabilidad del flujo medida con picoflujómetro, que esto es como lo más nuevo que pone la guía, y es que uno puede hacer un diagnóstico en pacientes que no tienen espirometría, lo dejan en el algoritmo. Lo importante es que si se hace espirometría sea de forma estandarizada, que si su picoflujómetro siempre sea el mismo en el paciente, y es importante saber que la variabilidad o reversibilidad, que vamos a ver que son parte de los criterios diagnósticos de la enfermedad, a veces se puede perder cuando un paciente lleva mucho tiempo de la enfermedad y tiene ya remodelación crónica de la vía aérea o está, por ejemplo, con una infección viral. Entonces el diagnóstico se realiza así: tengo una sintomatología concordante y lo que hago es hacer una espirometría. Y en la espirometría lo que voy a evaluar es si el paciente tiene una prueba de broncodilatación positiva. Que lo que voy a mirar acá es que yo, después de ponerle un broncodilatador, el paciente tenga un aumento en el FEP1 o en el FBC de 12% y 200 mililitros, o un aumento en el pico flujómetro del más del 20%. Ojalá mejor el FEP1 y el FBC, pero si no se tiene, pues pico flujo, ¿cierto? Si eso no es suficiente, ¿qué puedo ver yo? Ver la variabilidad del pico flujo en 2 semanas, en donde básicamente yo lo pongo al paciente a tomarse 2 mediciones diarias, coge la mejor, la peor y la divide sobre el promedio y eso lo multiplica por 100 por 2 semanas y nos da la variabilidad, que si es mayor al 10% me confirma el diagnóstico. Si eso no es posible y el paciente ya está en tratamiento, hágale un seguimiento a las 4 semanas y mire si mejora
el FEP1 12% y 200 mililitros para confirmar el diagnóstico. Si no, usted le puede hacer un test de broncoprovocación con metacolina y demás, y ahí están los valores que uno considerará positivos dependiendo de si usa metacolina, que es 20%, hiperventilación o solución hipertónica, que es 15%, entre otras. Y la otra es que entre citas tenga una variabilidad excesiva en la limitación al flujo aéreo, que nuevamente va a ser ese número mágico de FEP1 de 12% y 200 mililitros. Si el paciente ya tenía manejo previo, ¿qué puedo hacer yo? Pues uno, ver si confirmo el diagnóstico con lo que vimos anteriormente. Si no, lo que yo puedo hacer es ver cuál de estas tres categorías está mi paciente. Si tiene síntomas sugestivos pero no tiene limitación variable del flujo, lo que puedo hacer es quitarle los broncodilatadores de corta y larga acción, el SABA por 4 horas, el LABA por 24 a 48 horas y hacerle una espirometría. Si el FEP1 está por encima del 70% del predicho, lo que puedo hacer es bajarle al medicamento y ver en 2 a 4 semanas qué sucede. ¿Listo? Y en ese momento considerar un test de broncoprovocación. Si el FEP1 está por debajo del 70%, uno considera que muy probablemente el paciente tiene asma y lo que hace es subirle al tratamiento y evaluar cómo le va con el mismo. Y si hay respuesta, el paciente tiene asma. Si por el contrario el paciente no tiene síntomas, la función es normal, no tiene limitación al flujo, lo que uno puede hacer es o repetir la prueba, digamos, como de broncodilatación, haciéndole la suspensión de los bronquilatadores como mencionamos, o considerar bajarle la dosis al tratamiento. Y si con eso los síntomas aumentan, el paciente tiene asma. Si con eso los síntomas no aumentan, trate de quitarlo. Y si el paciente lo que tiene es unos síntomas persistentes y una limitación persistente al flujo aéreo, pues digamos que ahí no puede o considerar un diferencial, o si la sospecha es asma, aumentarle el tratamiento por 3 meses y ver si responde. Y si responde, pues el paciente tiene asma. ¿Listo? Una vez yo confirmo el diagnóstico de asma, lo que hago es estos pasos: determinar el control, iniciar el manejo, manejar comorbilidades y finalmente determinar la severidad. ¿Cómo determino el control? Con dos componentes: el control de los síntomas en las últimas 4 semanas y el riesgo de eventos adversos. El control de los síntomas en las últimas 4 semanas lo evalúo viendo cuántos síntomas diurnos tiene el paciente, cuántos síntomas nocturnos, cuántas veces utiliza el rescate y qué tan limitada está como su actividad diaria por los síntomas. O puedo hacer uso de scores como el ACT o el ACQ5. Y el riesgo de eventos adversos, lo que hago es evaluar el riesgo de exacerbaciones, de obstrucción permanente del flujo, de eventos adversos relacionados a medicamentos, y evalúo el FEP1 porque el FEP1 bajo, si bien no se relaciona con el control de síntomas, sí se relaciona con el riesgo como de deterioro y el riesgo de eventos adversos. Entonces, ¿qué nos propone la GINA? Que usted haga 4 preguntas. ¿Se tiene síntomas más de 2 veces al día por semana? ¿Se levanta al menos una vez a la semana? ¿Utiliza el salbutamol más de 2 veces a la semana? ¿Y tiene alguna limitación por los síntomas? Si no tiene ninguna de esas, está bien controlada. Si tiene una o dos, parcialmente controlada. Y si tiene 3 o 4, está mal controlada. Y evalúa todos los factores de riesgo de eventos adversos que mencionamos. ¿Listo? Una vez uno establece eso, lo que hace es determinar el manejo. ¿Y el manejo qué es lo que busca? Precisamente hacer un control de síntomas y disminuir los riesgos, es decir, controlar la enfermedad. Para esto siempre hay que hacer un plan de acción y hacer un manejo no farmacológico que incluye cesación de tabaquismo, actividad física, rehabilitación pulmonar, identificación y evitación o erradicación de exposiciones, dieta saludable y pérdida de peso, y ejercicios de respiración y manejo de emociones y estrés. Ahora, ya en cuanto al manejo farmacológico, existen 2 como terapias nuevas, entre comillas, ya llevan varios años, que son las que deberíamos utilizar. ¿Y por qué deberíamos utilizarlas? Porque tienen evidencia de que mejoran desenlaces. El AIR, que básicamente lo que quiere decir es Anti-Inflammatory Reliever Therapy, es decir, utilizar el corticoide como rescate únicamente conjunto con un corticoide de corta acción, se ha visto que reduce las exacerbaciones severas en STEP 1 y 2 comparado con el salbutamol. Es decir, yo en vez de rescatarme con salbutamol cuando necesito, me rescato con ICS formoterol, o sea, con budesonida formoterol o eclometasona formoterol. Se ha visto que reduce la declinación de la función pulmonar, aumenta la probabilidad del control de los síntomas, y esto es independiente de si el paciente tiene o no marcadores de inflamación tipo 2. Y el MART, que básicamente es el uso del ICS formoterol, budesonida o eclometasona formoterol, tanto de mantenimiento como de rescate, lo que se ha visto es que reduce el riesgo de exacerbaciones y logra el mismo control sintomático que los manejos planteados previamente, esto comparado con utilizar ICS como mantenimiento solito. Entonces la terapia MART y la terapia ER, eso es lo que deberíamos utilizar. Entonces, cuando la GINA nos habla del manejo del asma, nos ofrece como 2 rutas de manejo, que es el track 1 y el track 2. El que uno debería utilizar siempre y cuando pueda es el track 1, es el preferido.
¿Y qué es el track 1? El step 1 y 2 lo que va a utilizar es esa terapia ER, en donde uno utiliza un ICS formoterol como rescate. El step 3 lo que va a utilizar es una terapia MART, al igual que el step 4. Lo que cambia es que este es a dosis bajas y este es a dosis, el step 4 es a dosis intermedias. Entonces el step 3 lo que hace es utilizar ICS formoterol tanto de mantenimiento como de rescate. Es decir, se pone un puff cada 12 horas y cada que necesita. Y en step 4 se pone 2 puffs cada 12 horas y cada que necesita. Eso sería hasta el step 4. El step 5 sí es el mismo en ambos tracks, que lo vamos a hablar ahorita. ¿Qué cambia entonces con el track 2? El track 2 es cuando yo no tengo la disponibilidad del ICS formoterol. Entonces, ¿qué hago en estos casos? En el step 1 lo que voy a hacer es que el paciente se rescate con SABA y con corticoide inhalado cada que lo necesite. En el step 2 el paciente va a tener corticoide inhalado de mantenimiento, es decir, todos los días se pone una dosis de corticoide inhalado y cuando necesite rescatarse se rescata o con corticoide inhalado y SABA o solo con el salbutamol. En el step 3 el paciente ya tiene ICS LABA, que no va a ser el formoterol, sino cualquier otro LABA, cualquier otro betagonista de larga acción, y se rescata nuevamente o con ICS SABA o con SABA. Y el step 4 es lo mismo, solo que a dosis intermedias o altas del ICS LABA. ¿Qué es el step 5 entonces? El step 5 ya es el paciente que, a pesar de estar en el step 4, no logra manejo y me toca pensar en hacer manejos adicionales. Es importante saber que cuando yo tengo un paciente que yo ya estoy considerando subirlo a step 5, lo tengo que remitir a una clínica de asma, porque tienen que hacerle toda una investigación en donde van a optimizar el manejo, van a descartar otras alteraciones, van a ver si el paciente es candidato o no a biológicos o si es candidato a algún otro tipo de terapia, como por ejemplo ICS LABA a dosis más altas, triple terapia con ICS LABA-LAMA, porque eso puede reducir las exacerbaciones, acitromicina en los pacientes que son muy sintomáticos o terapias guiadas por esputo, incluso ensayos clínicos de termoplastia bronquial. Y la última línea de manejo en estos pacientes va a ser los corticoides orales. Pero antes de yo pensar en cualquiera de estos tratamientos biológicos, acitromicina, LAMA, etcétera, yo tengo que hacer un adecuado abordaje del paciente para yo decir efectivamente estoy en un asma que necesita de un step 5 para controlarse, y eso ya vamos a ver ahorita cómo lo vamos a hacer. Entonces seguramente aquí muchos dicen, listo, ahí step 1, 2, 3, 4, ya dijimos que el 5 es como una condición especial que vamos a hablar ahorita. ¿Cómo elijo yo cómo le inicio a mi paciente? Y la respuesta es que depende del control de los síntomas. Si el paciente es muy poco sintomático y tiene muy buena función pulmonar, le empiezo en step 1 o 2, terapia ER, ¿cierto? Si el paciente tiene síntomas casi todos los días o caminando, más de una vez por noche, o tiene alteración en la función pulmonar, le empiezo con un step 3. Si ya tiene síntomas todos los días, se ha exacerbado o algo por el estilo, le empiezo una vez con step 4 a mi paciente. Y lo que hago es hacerle un seguimiento. El seguimiento se hace al mes y a los 3 meses y luego cada 3 a 12 meses. Le documento el pico flujo y el FEP1. Importante que el pico flujo y el FEP1 se miden usualmente a los 3 meses porque ahí es donde usualmente voy a encontrar el mejor valor de mi paciente, que va a ser útil para compararlo cuando mi paciente tenga exacerbaciones o cosas por el estilo. ¿Listo? Le hago espirometría de control. Algo importante es que el FEP1, como ya habíamos dicho, no se correlaciona con el control de síntomas, pero sí con un peores desenlaces. El picoflujo de forma ambulatoria puede ser de gran utilidad si el paciente lo sabe utilizar, sobre todo pues para ver la variabilidad y la respuesta al tratamiento. Y lo que uno hace con esto es definir si escalona o desescalona al paciente. ¿Listo? Si el paciente está, o sea, yo lo que hago es aquí ver todo eso y luego evaluar el mismo control que vimos ahorita. Síntomas diurnos, nocturnos, etc. Si el paciente está mal controlado, lo escalono. Si el paciente está parcialmente controlado, en general considero escalonarlo y si no, lo desescalono. Pero algo importante es que antes de yo escalonar a un paciente, siempre tengo que verificar adherencia al tratamiento, que use bien los inhaladores y que no tenga alguna comorbilidad que le explique los síntomas. A quienes voy, digamos que algo que puede ocurrir es que los pacientes entren en remisión, ¿sí? Es decir, que se les pare la enfermedad. ¿Cómo definimos remisión? Como ausencia de actividad de la enfermedad, y ya hay dos definiciones establecidas, que es la remisión clínica y la completa. La remisión clínica es que el paciente tenga 12 meses sin síntomas ni exacerbaciones, ni uso de corticoides sistémicos y que tenga optimización y estabilización de la función pulmonar. Por su parte, la remisión completa es cuando tiene remisión clínica, pero además de eso tiene ausencia de hiperreactividad e inflamación bronquial. Esto en algunas ocasiones puede ser sin tratamiento, sobre todo en la población pediátrica, pero en los adultos se ha logrado con los biológicos. Por eso es un término como nuevo, en donde lo que se está buscando es estudiar qué hacer con estos pacientes porque no lo tenemos muy claro cuando con un biológico llegan a la remisión. Y algo importante es que remisión no es igual a cura. El paciente sigue diagnosticado con asma y sigue necesitando algún grado de tratamiento. ¿Listo?
Una vez entonces yo ya hice todo eso, lo traté, le hice el seguimiento y demás, ahora sí le puedo determinar la severidad, porque resulta que la clasificación de la severidad es retrospectiva, porque lo que me define la severidad es qué necesito yo para controlar la enfermedad. Entonces, si necesito un step 1 o 2 para controlarla, el asma es leve. Si necesito un 3 o 4, es moderada. Y si necesito un step 5, es severa. En general, las guías lo que dicen es, ¿sabe qué? No use leve ni moderada, porque la gente va a disminuir la importancia, etcétera. Y resulta que hasta el 30% de la gente que se muere estaban controlados con un step 1 a 4. Entonces, ¿en qué nos debemos centrar realmente? Es en el asma severa. O sea, usted después de hacer el seguimiento, si está escalonando, llegó a step 4 y tiene que escalonar a step 5, usted dice, uff, puedo estar frente a un asma severa. Pero antes de usted confirmar que está frente a un asma severa, tiene que confirmar que no esté más bien frente a un asma difícil de tratar, que es un asma que no está controlada con un step 4, pero no es por el medicamento per se, sino por factores externos a la enfermedad. Y las clasificaciones antiguas de intermitente, leve, persistente y todo eso, no las debemos utilizar. Entonces, ¿cómo hago el abordaje de ese paciente que está en step 4 y estoy considerando pasarlo a step 5, que es el abordaje del asma difícil del tratar? La parte inicial, que está en verde en la guía de la GINA, la puede hacer un médico general. Y consta de los siguientes pasos. 1. Confirme el diagnóstico. O sea, confirme que efectivamente el diagnóstico se haya hecho de forma adecuada. Y si no, busque confirmarlo. Porque hasta el 50% de estos pacientes resulta que nunca tuvieron asma de verdad. Después de eso, mire factores contribuyentes o alteraciones o comorbilidades que expliquen por qué su paciente no está controlado. Reflujo gastroesofágico, no tiene una adecuada adherencia, tiene una adecuada técnica, falla cardíaca, etc. Después de eso, optimice el manejo. Si tenía un rasgo tratable, trátelo. Si estaba con mala adherencia, inclúyalo. Si ve la oportunidad de poner un medicamento adicional como un LAMA o algo por el estilo, inclúyalo. ¿Listo? Rehabilitación pulmonar si el paciente lo necesita, etc. Y a los 3 a 6 meses evalúe la respuesta. Si el asma logró control, era un asma difícil de tratar y no un asma severo. Ahora, si el asma no está controlada todavía, ahí sí ya estoy frente a un diagnóstico de un asma severo y entro a lo que sería el step 5. Cuando yo entro al step 5, o sea, cuando llego a ese paciente que tiene asma severo, lo que yo debo de hacer nuevamente es revalorar que no tenga otros diferenciales, etcétera y demás, pero si efectivamente estoy frente a un asma severo, es fenotipificarlo. Y yo voy a dividir el asma en dos. El asma que tiene una inflamación tipo 2 y el asma que no tiene una inflamación tipo 2. ¿Cómo defino yo eso? Si tiene eosinófilos mayores a 150, feno mayor a 20, eosinófilos mayores a 2% o evidencia clínica de asma mediada por alergenos, voy a considerar que mi paciente tiene una inflamación tipo 2. Idealmente cuando esté sin corticoides orales, porque los corticoides orales pueden disminuir los marcadores de inflamación tipo 2. Entonces, si mi paciente tiene cualquiera de estos 4 componentes, tiene un asma con inflamación tipo 2 y si no tiene ninguno, tiene un asma que no tiene un fenotipo o inflamación tipo 2. ¿Por qué es importante esto? Porque conforme a esto yo voy a determinar cómo voy a tratar a mi paciente. Entonces hay unas cosas que son como conjuntas para los dos, que son estas. Voy a evaluar la adherencia, voy a evitar exposiciones, voy a considerar subir el corticoide inhalado, esto sí es solo específico del tipo 2, y voy a hacer pruebas adicionales si considero que la necesita. Resulta que el fenotipo tipo 2, como tiene esta inflamación eosinofílica, puede tener diferenciales a los cuales yo puedo hacer manejos dirigidos, como la enfermedad respiratoria desencadenada por aspirina, asperilosis broncopulmonar alérgica, rinosinusitis o alergias, en donde, por ejemplo, la inmunoterapia, los corticoides inhalados con itraconazol, cirugías pueden ser efectivos. Podría considerar esos manejos dirigidos. Pero si efectivamente lo que tiene es asma y es fenotipo tipo 2, voy a dar un manejo dirigido a la inflamación tipo 2 que en general va a ser con biológicos, como vamos a ver ahorita. Si los biológicos no sirven, no los tengo disponibles o algo por el estilo, paso a las alternativas de tratamiento que vamos a mencionar en el fenotipo no tipo 2. En el fenotipo no tipo 2 nuevamente vuelvo a evaluar adherencia, evitar exposiciones, considero pruebas adicionales, pero aquí ya busco terapias adicionales. Existen terapias biológicas como antirreceptor de interleuquina 4 o anti-TSLP o la opción del LAMA, sobre todo en pacientes con antecedentes de exacerbaciones, y acitromicina en pacientes muy sintomáticos, siendo la última estrategia de manejo los corticoides sistémicos o meterlo en un ensayo clínico de termoplastia bronquial. ¿Cómo voy a escoger yo entonces cuál de los medicamentos biológicos uso? Si yo defino que estoy en un paciente que tiene un asma tipo 2, va a depender de las características del paciente. Si el paciente lo que tiene es un fenotipo predominantemente alérgico, o sea, no es tanta eosinofilia, sino que tiene un asma mediada por alergenos, omalizumab, anti-IgE. Si por el contrario mi paciente lo que tiene es un asma eosinofílica,
En general me voy a ir con antiinterleuquina 5 o antirreceptores de interleuquina 5. Benralizumab, mepolizumab, reslizumab. Si el paciente está dependiente de corticoides orales, en general me voy a ir con dupilumab, receptor de interleuquina 4. Y si mi paciente no tiene ninguna de las anteriores o importante, no tiene un fenotipo tipo 2, voy a considerar el tezepelumab. ¿Listo? Porque el dupilumab lo puedo considerar cuando no tiene fenotipo tipo 2, pero sí está dependiente de corticoides. En cambio, el tezepelumab me sirve para todos, tanto para tipo 2 como para no tipo 2. Una vez yo inicio el biológico, el seguimiento lo hago mínimo a los 4 meses. O sea, a los 4 meses que yo digo, ¿sirvió o no sirvió? Si sirvió, lo continúo por mínimo 6 a 12 meses. Si sirvió parcialmente, lo continúo también. Si no sirvió, lo que hago es cambiarlo. Y una vez yo le estoy haciendo seguimiento a mi paciente, lo que hago es ver si le puedo ir quitando el resto de terapias. Si estaba con corticoides orales, quíteselos. El corticoide inhalado, redúzcalo a la menor dosis posible, pero nunca vaya a quitar el corticoide inhalado. ¿Listo? Y el biológico, como les dije, mínimo 12 meses de tratamiento. Existen muchas como poblaciones especiales a conocer en asma, obesidad, etcétera, todas estas enfermedades, pero quizá la más importante o la que más se hace énfasis es la de asma con EPOC. Es muy difícil hacer la consideración, lo importante es que sepan que el overlap realmente no existe, o sea, no existe una enfermedad conjunta de asma y EPOC, es decir, el paciente tiene asma, tiene EPOC o tiene los dos, pero no existe una entidad conjunta. Pero ¿qué hace uno? Si el paciente lo que más tiene es asma, trátelo como asma. Si lo que más tiene es EPOC, trátelo como EPOC. Y si usted tiene dudas de que pudiera tener los dos, trátelo como asma. ¿Qué es lo importante? Nunca vaya a dejar un EPOC con características de asma sin corticoide inhalado. Sería como el mensaje importante. Y para terminar, hablemos de exacerbación. Vamos a definir la exacerbación como un paciente que tiene un aumento en la sintomatología con afección pulmonar que llevan a un cambio en el manejo. ¿Listo? Hay gente que dice que es mejor decir brote, decir ataque, porque da la impresión de que siempre está la posibilidad, pero el punto es que da lo mismo. Cualquier cambio en sintomatología que genere un cambio en el manejo es una exacerbación. Y algo importante es que las exacerbaciones idealmente deberían manejarse en el hogar mediante un plan de acción. Y ya si requiere ingresar al hospital, pues se hace todo el abordaje. Entonces, ¿qué es el plan de acción? El plan de acción es que el paciente aprende a controlarse sus síntomas. Él mismo está viendo si está teniendo más síntomas de los que suele tener, si tiene pico flujómetro, ve si tiene una mayor obstrucción que no tenía antes. Y si es así, el paciente dice, listo, me estoy exacerbando, hagamos algo. ¿Qué es ese hagamos algo? Le aumentan al rescate, le aumentan al de mantenimiento si están solo con corticoide inhalado, si están con ICS LABA no le tienen que aumentar y evalúan la respuesta. Y si además tienen alguna consideración adicional, como que el pico flujómetro se baje del 60%, no mejoren después de 48 horas o algo por el estilo, se adicionan prednisolona. ¿Listo? Y así se trata. Entonces, el plan de acción es esto, que el paciente tenga esto escrito y diga, me estoy exacerbando, ¿qué tengo que hacer? Este medicamento lo voy a aumentar así, este otro lo voy a aumentar así y lo mira. Si definitivamente el paciente después de 48 a 72 horas no mejora o ya superó las dosis límite de los rescates, que en general, por ejemplo, ICS SABA van a ser 6, ICS Formoterol van a ser 12 dosis máximas. Si superó esas dosis máximas, tiene que irse a urgencias. Y si se va a urgencias, lo que yo voy a hacer como médico en urgencias es una historia clínica completa para ver cuánto tiempo y duración de síntomas lleva, cuál es la severidad, si tiene o no anafilaxia, determino y clasifico la severidad de la exacerbación, ya vamos a ver cómo, y busco la posible etiología. Veo los signos vitales, incluyendo la saturación, siendo muy importante esta, y determino la función pulmonar, usualmente con un pico flujómetro. Recordar que ni la radiografía ni los gases se hacen de rutina. La radiografía solo si sospecha infección y los gases solo si tiene saturación, ausencia de respuesta o un pico flujo menor al 50%. Entonces yo hago todo este abordaje y determino la severidad. La severidad puede ser leve o moderada o severa, y esto va a depender de si el paciente tiene alguna de las siguientes. Para leve o moderada, si el paciente habla en frases, prefiere sentarse que acostarse, no está agitado, respiratoria 20 a 30, cardíaca 100 a 120, no tiene músculos accesorios, no está desaturado y el pico flujo está mayor a 150, sería leve o moderada. ¿De qué va a depender? Si todo está bien, es leve. Si tiene algo mal de esto, moderada. Y severa va a ser cuando está peor que eso. Habla en palabras, inclinado hacia adelante, agitado, respiratoria mayor a 30, cardíaca mayor a 120, dificultad respiratoria, desaturado o pico flujo menor al 50%. ¿Y por qué va a ser importante esto? Porque esto me va a definir cómo lo voy a tratar. Si el paciente llega a consultar atención primaria en el sentido, no sé, fue a consulta externa o fue a una consulta prioritaria, si la exacerbación es severa, uno lo manda a urgencias. Si la exacerbación es leve o moderada, uno sí puede considerar tratarla. ¿Listo? ¿Con qué se va a tratar? Con salbutamol, 4 a 10 puffs por 20 minutos por una hora y luego uno reevalúa
le inicia uno prednisolona a una dosis de 1 miligramo por kilo, dosis máxima de 50, y le inicia oxígeno si lo necesita. A la hora, uno reevalúa y mira si el paciente mejora o no. Si está mejorando, le continúa el manejo ambulatorio, sobre todo si el pico flujo está mayor al 60%. Si no está mejorando, nada que hacer. Llévelo a urgencias, ¿listo? O sea, a un hospital. Si el paciente llega al hospital, ¿qué hace uno? Lo primero que uno hace es mirar la estabilidad, ABC, lo de siempre. Y después le clasifica la severidad, si es severa o si es leve o moderada. Si es leve o moderada, el manejo en general va a ser muy semejante. Pues digamos salbutamol, corticoide sistémico y la oxigenoterapia. Y aquí puedo considerar el bromuro hipratropio. Si es severa, sí o sí va el bromuro hipratropio con el salbutamol, van los corticoides sistémicos o endovenosos, va el oxígeno y podría considerar el sulfato de magnesio. Importante, si mi paciente ya venía con una terapia de mantenimiento, sea ICS o sea ICS LAVA, se la mantengo. Y si no la tiene, se la inicio. O sea, no se la tengo que quitar durante la exacerbación. Y después de eso le hago el seguimiento a la hora y en la hora determino. Si el pico flujo está por debajo de 60%, sigue con indicación de hospitalización. Si está por encima de 60%, digo está mejorando y empiezo a planearle el egreso a ese paciente. Con eso terminaría entonces esta revisión ejecutiva de la GINA 2024. Espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan, déjenla en los comentarios y trataré de responderla lo más pronto posible. Y si quieren seguir aprendiendo con nosotros, lo pueden hacer con el video que está en sus pantallas.